Cuando se habla de presidentes dominicanos del siglo XIX, de manera automática surgen algunos nombres que parecen obligatorios. Afloran enseguida Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Heró, Lilís y Fernando Arturo de Meriño. Desde la fundación de la República hasta finalizar el siglo XIX, la nación tuvo más de 20 presidentes, de los cuales algunos ocuparon varias veces el puesto. Pedro Santana se destaca en la lista. Su figura sobresale con un pesado fardo de más penas que glorias. Se trata del primer presidente constitucional de la República durante el período 1844-1848. Ocupó el puesto en 5 ocasiones y luego se convertiría en el principal promotor de la anexión a España. A sus desmanes se le suma que desterró al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y a otros trinitarios. Yo creo que Santana hay que reconocerle su valentía, su capacidad militar, pero fue un gran político conservador. Santana también fusiló al prócer Francisco del Rosario Sánchez y a su tía, la también heroína María Trinidad Sánchez, y a su hermano Andrés Sánchez. También ejecutó a los hermanos José Joaquín y Gabino Puello y a Antonio Duvergé. Aún así, los restos de Pedro Santana permanecen en el Panteón Nacional. Una luz que no se le puede quitar es su participación en el proceso de independencia, sobre todo con la batalla del 19 de marzo. Santana fue la pieza clave de ese triunfo que después culmina con la batalla del 30 de marzo. Otro presidente del siglo XIX muy reconocido y recordado es Buenaventura Báez. Ocupó el cargo en 5 oportunidades de manera constitucional y en 3 fue depuesto mediante golpe de Estado. Su primer mandato fue de 1849 a 1853. Los gobiernos que encabezó se caracterizaron por corrupción y por llevar a cabo negocios a su favor. Fue un promotor constante de anexar la República Dominicana a una potencia extranjera, como Francia, España o Estados Unidos. En el caso de Pedro Santana y de Buenaventura Báez, lo que hay que destacar es que, a diferencia de Duarte, que concebía la idea de la independencia pura y simple y creía en que el pueblo dominicano podía luchar y mantenerse libre, Santana y Báez entendían que no, que ese escaso conglomerado no podía ser capaz de resistir las embestidas haitianas que siempre insistieron hasta 1857 en la indivisibilidad de la isla. Buenaventura Báez moriría exiliado en Puerto Rico en 1884, luego de recibir su último golpe de Estado en 1878. Báez era anexionista por antonomasia. Báez siempre planteó en todas sus cartas que la solución que tenía el país era el protectorado. Era el protectorado con una nación imperial. En el caso de Ulises Heró, Lilís, este ocupó la presidencia de la República en varias oportunidades, incluyendo un periodo de 10 años que se extendió de 1889 a 1899. Lilís venía de la guerra restauradora y tenía un aura de ser un batallador y un soldado de primera línea, que es verdad, y guapo, que contó al principio con el respaldo de Gregorio Luperón, pero luego Lilís, una vez llegó al poder, estableció el gobierno que más le satisfizo, y para mantenerse en el poder hizo todo lo que tenía que hacer, de eliminar físicamente a sus contrarios, deportarlos y manejar a su antojo el presupuesto de la nación. Lilís concedió grandes extensiones de terreno para el cultivo de la caña y promovió la instalación de los primeros y grandes ingenios mecanizados en el país. Además, inició grandes obras de infraestructura. Para lograr tales propósitos, desarrolló una política de empréstitos con la banca extranjera,
lo que llevó al país a la bancarrota y de nuevo se generó la inestabilidad política. Se le atribuye que su política de endeudamiento era con fines de enriquecerse tanto él como los suyos. Para 1897, su gobierno emitiría la conocida papeleta de Lilis, que carecía de respaldo y que llevaría a la quiebra a muchos comerciantes. Que Lilis responde a las dictaduras del siglo XIX en América Latina, que se llamaron las dictaduras de fuero y progreso, o las dictaduras positivistas. No porque eran positivas, sino porque asumieron el positivismo como su guía, como su norte. ¿El positivismo en qué sentido? Porque el positivismo planteó, cuando llegó a América Latina, que lo importante era el progreso, aunque tuviese que sacrificarse la libertad. La historiadora Muquín Adriana Sanben es autora de las obras Ulises Heró, biografía de un dictador. Sostiene que el éxito político de Lilis estuvo en convertir el azúcar en el principal producto del país y desplazar al tabaco como principal rubro de exportación. Ese hecho le permitió concitar el apoyo de los industriales azucareros. A Ulises Heró lo mataron en Moca el 26 de julio de 1899. Gregorio Luperón fue presidente provisional durante 1879-1880. Su gobierno de 14 meses tuvo como sede a su natal Puerto Plata, desde donde promovió la paz, la libertad y el progreso. Su gobierno provisional tuvo la responsabilidad de organizar las limpias elecciones del año 1880, en la cual salió electo Fernando Arturo de Meriño. Sin embargo, su grandeza no devino de su condición de presidente constitucional. El brillo de Luperón, más que en la Guerra de la Restauración, que tuvo su brillo, como otros, porque la Guerra de la Restauración es el resultado, el resultado de muchos hombres, no de uno. Pero Luperón descuella con singular brillo es después de la Guerra Restauradora, en el periodo en que se convierte hasta la ascensión de Ulises Heró al poder, se convierte en el árbitro de la política nacional. Diferencias políticas con Ulises Heró empujan a Gregorio Luperón al exilio en San Tomás. Ahí la espada de la restauración enfermaría de cáncer y atravesaría momentos tormentosos de salud y de gran estrechez económica. Al enterarse de la situación por la que atravesaba Gregorio Luperón, Lilis viajó a San Tomás en busca de quien fuera su mentor político y lo trajo de regreso al país. Luperón moriría en su natal Puerto Plata el 20 de mayo de 1897. Además de Pedro Santana, Buenaventura Báez, Gregorio Luperón y Ulises Heró, Lilis, en el siglo XIX la República Dominicana también tuvo otros presidentes constitucionales y provisionales. Entre los que trascendieron están Monseñor Fernando Arturo de Meriño, presidente constitucional 1880-1882. Fue un conocido opositor de la anexión a España, hecho que lo empujó a salir del país en 1862 al sentirse en peligro ante el gobierno anexionista de Buenaventura Báez. Meriño es otro que yo tengo también mi problema, y lo digo también en el libro de Lilis. Meriño fue un liberal, sin embargo, él promulgó el decreto de San Fernando que fusilaba a cualquier opositor a su gobierno, lo cual era una violación flagrante a la libertad. Desde el exilio, Fernando Arturo Meriño denunció y combatió la anexión a España. Regresó al país luego de restablecerse la República en 1865 y resultó escogido como presidente de la Asamblea Constituyente. Meriño había sido diputado ante la Asamblea Constituyente de Moca de 1858. Es considerado como uno de los más brillantes oradores de la historia política del país. Murió el 20 de agosto de 1906 en Santo Domingo. Era un gran pensador, era un hombre con una formación profunda. José Antonio Salcedo, mejor conocido como Pepillo,
Ocupó el cargo de presidente de la República en septiembre de 1863, convirtiéndose en el primer presidente del gobierno restaurador. En medio de su gobierno se creó un ambiente de inseguridad como consecuencia de los ataques del ejército español. En dicho período, trató de buscar la conciliación y la paz con los anexionistas. Fue derrocado el 9 de octubre de 1864 por un movimiento encabezado por Gaspar Polanco. Casi un mes después, sería fusilado en Maimón, Puerto Plata, por órdenes del propio Gaspar Polanco. Ignacio María González es otro de los que trascendieron como presidente en el siglo XIX. Durante la década de 1870, ocupó el cargo en 3 ocasiones. En sus gobiernos se dio inicio al impulso de la industria del azúcar y se otorgaron facilidades para la producción de velas, almidón, jabón y ladrillos. En su primer mandato, Ignacio María González suprimió el uso del pasaporte para viajar dentro del país y el estado de sitio, promovió la libertad de prensa y anuló los acuerdos sobre los cuales Buenaventura Báez había cedido la soberanía dominicana sobre la península de Samaná y la bahía de Samaná a la Samaná Bay Company. Ignacio María González murió en febrero de 1915. José María Cabral fue presidente en 2 ocasiones en la década de 1860. La primera de facto y la segunda de manera constitucional. Durante su gobierno de facto se logró redactar la primera constitución que permitiría el voto universal de todos los hombres dominicanos mayores de 18 años. Durante su mandato, buscó el arrendamiento de la bahía de Samaná a Estados Unidos. Fue derrocado en 1868. Murió en Santo Domingo el 28 de febrero de 1899. La Primera República nos da varios presidentes que tuvieron que gobernar el país en medio de una guerra declarada, tanto por decreto del lado haitiano como por decreto del lado dominicano. Ulises Francisco Espaillat fue electo presidente constitucional en marzo de 1876. Asumió el gobierno el 29 de abril. Eugenio María de Hostos lo consideró el hombre más digno del ejercicio del poder que hubiera tenido el país en aquella época. Espaillat fue un gran liberal. Creo que era más intelectual que político. Y yo le llamo un Quijote humano. Ulises Francisco Espaillat fue perseguido y encarcelado durante el gobierno de los 6 años de Buenaventura Báez. Tras su liberación, regresó a Santiago, su ciudad natal, donde desarrolló una activa labor cívica. Su gobierno apenas duró 5 meses y es considerado honesto, progresista, democrático y patriótico. Fue depuesto por un golpe militar encabezado por Ignacio María González. Ulises Francisco Espaillat murió en su natal, Santiago, el 25 de abril de 1878. Para mí Espaillat es el símbolo del liberal puro, aunque él tuvo muchas ideas positivistas. Pero, a diferencia de los otros positivistas latinoamericanos, Espaillat no transigió con la libertad. Francisco Gregorio Villini fue presidente constitucional 1884-1885. Renunció al puesto luego de negarse a censurar a la prensa. Jamás volvería a competir por un puesto político. Tras la muerte de su tío, el filántropo padre Villini, en 1890, asume la dirección del Colegio San Luis Gonzaga. Sus restos mortales fueron trasladados al Panteón Nacional en 1998, un siglo después de su muerte. En la lista de los que quedaron en el olvido se encuentra Manuel Jiménez, quien ocupó la presidencia de septiembre de 1848 a mayo de 1849, a la edad de 40 años. Es decir, Manuel Jiménez fue el segundo presidente dominicano.
Entre sus primeras disposiciones está el indulto a los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Manuel Jiménez murió a los 45 años en 1854. Entre los olvidados también está Manuel de Regla Mota, quien ocupó el cargo de presidente en mayo de 1856 tras la renuncia de Pedro Santana. Entonces, de Regla Mota se desempeñaba como vicepresidente. Siempre se le consideró un hombre de la entera confianza de Santana, en cuyos gobiernos había sido ministro de Guerra y Marina, además de vicepresidente. Murió en 1864. Otro de los presidentes del siglo XIX es José Desiderio Valverde. Se desempeñó como presidente del 7 de julio de 1857 al 31 de agosto de 1858. Encabezó el gobierno provisional del Cibao, luego de liderar un amplio movimiento que involucró personalidades de gran influencia en los sectores eclesiásticos y militares. Dicho movimiento logró el apoyo popular y el derrocamiento de uno de los gobiernos de Buenaventura Báez. La Constitución de Moca le confirmó en el puesto como presidente constitucional. Luego sería de los que apoyaron la anexión a España y tiraron por el suelo el trabajo patriótico pro independencia nacional. Una provincia del país lleva su nombre. Yo pienso que el siglo XIX se caracterizó por una debilidad en el poder, porque el Estado Dominicano que nace el 27 de febrero de 1844 nació con dos características dolorosas. Uno, la ruina económica, no tenía dinero y parece que todavía tampoco lo tiene. Y segundo lugar, debilidad institucional. Otros presidentes del siglo XIX fueron Cesario Guillermo, Marcos Antonio Cabral, Alejandro Wossi Gil, Wenceslao Figueroa, Pedro Guillermo, Manuel Cáceres y el propio Gaspar Polanco. Los gobiernos en República Dominicana del siglo XIX, tanto en la Primera como en la Segunda República, tenían esas dos características, pero con una tercera que la hacía todavía más fuerte, y es que era los gobiernos, con muy rara excepción, que fue el caso de Ulises Francisco Espaillat, estuvieron gobernados por caudillos regionales, que no tenían una vocación nacional. Eso es un elemento importante dentro del proceso. Entonces, por lo tanto, la inestabilidad política fue el signo del siglo XIX, con las excepciones de los gobernantes autoritarios. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.